¿Qué le agrada a Dios? Es el nombre de la presentación de hoy día, del estudio de hoy día. ¿Qué le agrada a Dios? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto que voy a hacer es de tu gusto? ¿Está bien? ¿Cumple tu voluntad? Si voy a llevar mi ofrenda a la iglesia, Señor, ¿esto te agrada que yo lleve la ofrenda, el diezmo, que haga este sacrificio, que ayude a esta persona? ¿Te agrada, Señor? Entonces, vamos a responder esa pregunta basados en lo que hemos estado aprendiendo del libro de Números. Hoy día nos toca continuar, empezar el capítulo 23, Números 1 al 12. Entonces, para poder responder esta pregunta, primero vamos a ir al verso 1 al 6. Capítulo 23. Entonces Balaam le dijo al rey Balac: Constrúyeme aquí 7 altares, y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones, y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: Quédate aquí con tus ofrendas quemadas, y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación, y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo: Preparé 7 altares, y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac, y después le dijo: Regresa donde está Balac, y dale mi mensaje. Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie, al lado de sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. Muy bien, en estos versos vemos que ya Balac y Balaam ya están juntos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 22 terminaba que ellos dos se encontraban y Balac, el rey, le hacía un banquete, lo trataba muy bien, le hacía descansar esa noche y llega el día siguiente y bueno, ahora sí, a trabajar, a lo que viniste. ¿Y qué? Suben, dice, a un monte muy alto y en el monte muy alto el hechicero le dice al rey: Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Así empieza el verso 1. Y yo he subrayado, si se fijan en la imagen, he puesto con negrita las palabras sacrificio, ofrenda y altar, porque significan lo mismo, están hablando de un mismo tema. ¿Qué es una ofrenda? Para hacer una ofrenda se levanta un altar y en el altar se hace un sacrificio y de esa forma se llevaba en esos tiempos una ofrenda a Dios y generalmente hacían eso en las culturas, ¿no? Para hacer una ofrenda a sus dioses se hacía eso, se levantaba un altar, se hacía un sacrificio en el altar y eso representaba una ofrenda. En los 6 primeros versos vamos a ver que estas palabras se repiten mucho. Se repiten, entonces, cuando se repite mucho una palabra o un tema, es que el autor que escribió estos versos nos quiere hacer énfasis en algo, quiere que nos fijemos en algo, por eso lo repite, porque es importante. Sabemos que es Moisés quien escribió el libro de Números, entonces por algo repitió tantas veces altar, sacrificio, altar. Quiere llamar nuestra atención. Entonces, ¿por qué será que repitió tantas veces estas palabras? Vamos a ver que en el libro de Crónicas, David hace la misma ofrenda, presenta 7 becerros y 7 carneros a Dios. En el libro de Job, también cuando Job termina de pasar toda la prueba en la que estuvo, presenta lo mismo. Y en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel le enseña a los reyes de Israel que hagan lo mismo, 7 altares con 7 cabritas y 7 becerros. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Pues porque Dios les había enseñado al pueblo de Israel que esta era la forma de presentar las ofrendas por el pecado. Es decir, el pueblo de Israel presentaba estas ofrendas como una forma de pedir perdón por los pecados que había cometido
si es que había levantado ofrendas. Entonces era una forma de agradar a Dios. Y recordemos que Balaam, el hechicero, es moabita, y los moabitas son descendientes de Lot, ¿no? Lot era un israelita, sobrino de Abraham. Entonces, este hechicero era tan inteligente y conocía tanto la cultura y conocía también el carácter de Dios, conocía a Dios, sabemos que él hablaba con Dios, entonces sabe que a Dios le agradan estas ofrendas y le convence al rey y le dice, haz esto primero. ¿Por qué? Bueno, porque lo hicieron antes otros, porque es algo que Dios ya ha pedido y yo sé que esto le va a gustar. Entonces, ¿cuál creen ustedes que era la intención del hechicero Balaam al presentar esas ofrendas? ¿Por qué los 6 primeros versículos del capítulo 23 comienzan con este tema tan importante que es el sacrificio, que son los altares, que es la ofrenda? ¿Cuál creen que era la intención que tenía el brujo al levantar estas ofrendas? Y esta pregunta, primero la hago a todos, abierta, y luego Arianita ahí a ver si puede responder lo que ha estado meditando al respecto. Primero abierta a todos, hermanos. ¿Cuál creen ustedes que era la intención del hechicero Balaam de levantar estos altares? Agradar a Dios, contentar, como que recibir su favor. Muy bien, porque él ya sabía que los hombres de Dios, el pueblo de Israel, hacían eso, ¿no? Dios les había pedido que hagan eso, entonces es muy probable que Balaam, sabiendo eso, su intención haya sido ganarse el favor de Dios. Querer de alguna forma comprar el favor de Dios. Yo te ofrezco mis becerros, te ofrezco mis altares, te ofrezco mis sacrificios. Te corresponde entonces a ti ahora, Dios, hacerme el favor que te estoy pidiendo. ¿Qué es lo que Balaam quería en el fondo? Desde el principio de la historia de Balaam vemos que él quiere esa recompensa. Dios le ha dicho, no vayas, y él igual va. Dios le ha dicho, no vas a maldecir, el pueblo está bendecido. Y Balaam no le cuenta eso al rey. Solo le dice, no, no puedo ir, Dios no quiere que vaya. Pero en el fondo, la intención del hechicero era ganarse el dinero. Y sabe que Dios le ha dicho que no. Entonces prueba otra carta, una jugada que él tiene y dice, a ver, voy a probar con esto. Es como, no sé, pongámonos a pensar en nuestros tiempos ahora que una persona sabe que está haciendo algo malo, sabe que a Dios no le agrada, pero va a la iglesia y deposita una ofrenda de mucho dinero y dice, con esto el Señor me va a permitir hacer lo que yo quiero hacer. Con esto voy a agradar a Dios con mi ofrenda y voy a poder hacer lo que Dios me está pidiendo que no haga. Él va a cambiar de opinión con esta ofrenda. Entonces, ¿cuál sería en ese caso, Ariane, el error que está cometiendo Balaam? En Judas 1:11 dice, porque siguieron el error de Balaam. Entonces, ¿cuál es el error que está cometiendo en estos versículos Balaam? ¿Cuál crees tú, Ariane? Es como que dar algo material y esperar, ¿no? Como tú dices, es como que, a ver, esperar algo a cambio por lo que estás dando, ¿no? Entonces eso significa que no lo estás haciendo de corazón, no lo estás haciendo por amor, por fe, lo estás haciendo sí o sí por recibir algo a cambio, por salir beneficiado tú también. Entonces cuando haces de esa manera, no lo haces de corazón, no lo haces por buena intención. Entonces ese fue el error de Balaam. No pudiste haberlo dicho mejor, Ari. En estos tiempos pasa lo mismo que pasaba en esos tiempos. Él está haciendo un sacrificio para obtener algo a cambio. Está haciendo una ofrenda a Dios para obtener algo a cambio. Es decir, hoy te doy, entonces tú me debes. Me debes porque te he dado y más te vale que me cumplas. Por eso levanta, y por eso son 6 versículos, los primeros 6 versículos del capítulo
23 que se hace tanto énfasis en esto. Balaam está levantando altares porque quiere cambiar la opinión de Dios, quiere torcer el brazo de Dios. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios que está en los versículos 7 al 12. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob. Ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo. Los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam. ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido. Yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Muy bien. Primero preguntarles, ¿el audio se escucha? ¿Se escuchó todo el audio de este texto? Sí, se escucha Sí, muy bien. Carlita. Muy bien. Entonces, la respuesta de Dios es bien interesante, porque le hace hablar a Balaam, al brujo, lo que él debería haber hablado, ¿no? Dice, Balac me mandó a llamar, empieza una narración en la que es el mismo brujo que está narrando lo que ha pasado. Me han hecho llamar, el rey me ha hecho llamar, pero quiere que yo maldiga, pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Eso es como el presente. Ahorita él subió al monte, trató de maldecir y se encontró con esta pregunta. ¿Cómo podré hacerlo? Si Dios no ha maldecido, yo no puedo hacer nada. Recuerdan que capítulos anteriores el brujo dijo, por más que yo intente, no tengo el poder para hacerlo. No hay nadie más poderoso que Dios, entonces por más que incluso él lo haga, no va a tener ningún efecto. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Y luego parece que él está en el monte y dice, desde las cimas del precipicio los veo. Empieza a ver al pueblo de Israel. Los miro desde las colinas. Él está en un lugar alto y está mirando ahí las carpas, está mirando a los israelitas. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes tan numerosos como el polvo? ¿Se acuerdan de esta promesa? Cuando Abraham solo va a tener un hijo, a Isaac, pero Dios le dice, espera, lo vas a tener un hijo, yo te voy a dar un hijo. Y su descendencia no la podrás ni contar. Dice, será como las estrellas, como la arena del mar. Y aquí, mucho tiempo después, Balaam ve al pueblo de Israel y dice, son tan numerosos como el polvo. La promesa se cumple. ¿Quién puede ir en contra de las promesas de Dios? Ni siquiera el mismo pueblo de Israel pudo ir en contra de las promesas de Dios. El pueblo de Israel falló una y otra vez, fue rebelde contra Dios, pero aún así la promesa de Dios se cumplió. Entonces, ¿cómo puede el brujo tratar de torcer el brazo a Dios, tratar de convencer a Dios con sus sacrificios, con sus ofrendas? Dios le dice, no vas a poder. La respuesta de Dios en realidad es un tremendo no. ¿Por qué? Vemos que el hechicero le dice, ¿qué me has hecho? Tenías que maldecirlos, pero los has bendecido. Dios está diciendo, vas a bendecir, no importa la ofrenda que me traigas, vas a hacer mi voluntad.
Y el hechicero ya sabía que era una cuestión de vida o muerte, porque en el camino se apareció un ángel con una espada afuera, listo para matar al brujo, pero vivió y el ángel le dijo, vas a hablar solo lo que Dios te diga que hable. Entonces, ¿por qué el no de Dios? Vemos en Proverbios 15:8 dice, el Señor detesta, esta palabra es importante, detesta las ofrendas de los perversos. Es decir, viene el perverso, estábamos viendo una serie el otro día sobre el narcotráfico y cosas así, y nos hacíamos una pregunta con mi esposa, ¿qué pasa si, no sé, viene el capo, el rey de la droga y ofrenda a la iglesia un montón de dinero? ¿Será que, bueno, con eso ya se ganó el favor de Dios? Dice el proverbio, el Señor detesta la ofrenda de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. Miren que a los justos no les pide más que sus oraciones. Dice que le agradan. Otra versión dice, pero se deleita en las oraciones de los justos. Entonces, en Números 22:32, el ángel que se le apareció a Balaam, al hechicero, le dice, he aquí, yo he salido por tu adversario, es decir, yo soy tu adversario, porque tu camino es perverso delante de mí. La vida de Balaam, hermanos y hermanas, es realmente una tragedia. Es de esas novelas que uno puede leer en autores, poetas de la literatura latinoamericana que narran estas grandes tragedias. ¿Y por qué digo que es una tragedia? Porque este hombre conocía la voluntad de Dios, conocía a Dios, sabía qué le gustaba y qué no, pero su corazón estaba tan codicioso del dinero, de esa recompensa inmediata, que quedó totalmente cegado y se volvió un hombre perverso. Su caminar se volvió algo perverso. No importaba si ya se había bautizado, si asistía a la iglesia que tenía más miembros, si predicaba, si hacía profecías, si hacía milagros. Nada de eso importó. Su camino se volvió perverso porque se enamoró del dinero, porque amó más el dinero que a Dios. Entonces el ángel le dice, tu camino es perverso delante de mí. Y Dios le responde y le dice, no vas a maldecir. ¿Por qué? Porque yo detesto las ofrendas de los perversos. Entonces, continúa, ahí lo podemos leer mejor, continúa la narración y vamos a ver que en el Salmo 50 hay una mejor respuesta también. Vemos que dice, el pueblo, incluso Dios le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también se había vuelto perverso en algún momento y Dios les dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Es decir, el pueblo de Israel también se estaba portando mal y ofrecía sacrificios, ofrecía holocaustos. Y dice, no tomaré la novilla de tu casa ni los machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Balaam era alguien que conocía la voluntad de Dios, conocía las palabras, pero ¿qué hizo con las palabras de Dios? Las echó a sus espaldas. No quería su disciplina, aborrecía su disciplina, él quería que por toda circunstancia él pueda ganar el botín. Pero no solo Balaam, sino la historia de la Biblia. La historia del pueblo de Israel nos muestra que también el pueblo de Dios cae en el mismo pecado. El pueblo de Dios puede volverse perverso. Hombres, mujeres de Dios pueden volverse perversos y ofrecer muchas cosas a Dios. Pero Dios les dice, a ver, mío es todo.
yo no necesito. Es hasta absurdo que tú me traigas toros y carneros cuando todos son míos. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría. Entonces, y lo mismo le dice al brujo, lo mismo le dice al pueblo, esta enseñanza es para todos. Nadie puede ponerse por encima y decir, bueno, yo no cometo ese error. No, no, cuidado, porque parece que hay una tendencia en el ser humano a torcerse por el camino del amor por el dinero, a pervertirse. Entonces, continuamos ahí, dice, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras, ¿no? Entonces, esa es la respuesta de Dios. Vamos armando este rompecabezas. ¿Qué le agrada a Dios? Ya vimos qué es lo que no le agrada. No, tú no puedes comprar a Dios. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Vamos ahí. Ahí vamos armando el rompecabezas y vamos a encontrar algunos versos que nos van a ayudar a responder esta pregunta. Está 1 Samuel 15:22, el Salmo 51:17, en Oseas 6:6 y Proverbios 21:3. Lo tienen en la pantalla, hermanos, si quieren buscarlo después, leerlo con atención. Ahí está. Pero le voy a preguntar a Carlita. Carlita, la pregunta es la siguiente. Según estos versículos, ¿en qué ofrendas se deleita Jehová? He buscado varias versiones y he hecho como un resumen. Según estos versículos, al Señor le agrada que le obedezcan, que le presten atención y que le escuchen. Se deleita y recibe con agrado la oración de los justos. Es feliz de escuchar sus oraciones, las oraciones de aquellos que viven correctamente, que son gente buena. Él pide amor, que lo amemos con amor verdadero, pide lealtad y que lo conozcamos y que lo reconozcamos como nuestro Dios. En estas ofrendas se agrada al Señor. Muy bien, muchas gracias, Carlita. Así es, gracias por el trabajo que hiciste. Eso que acabas de hacer, el buscar en otras versiones, el escribirlo, es tremendo. Esos son semillas que tú estás sembrando en tu corazón. Y en el momento dado, esa semilla que es la palabra de Dios, que es meditar en esa palabra, va a dar fruto. A veces van a haber preguntas en la tarea que cuesta responder, que no es tan fácil, que tengo que meditar, que tengo que reflexionar, que tengo que buscar en mi Biblia. Ese trabajo, hermanos, según los científicos de la educación, por ejemplo, genera tal forma de aprendizaje que es difícil de olvidar. Es mucho más difícil que solo, por ejemplo, escucharme. A veces ahora están escuchando esta enseñanza y bueno, mañana, pasado, ¿qué era lo que dijo? No me acuerdo, a ver en qué estaba, qué le agradaba a Dios, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ahí uno puede olvidar porque la mente tiende a ser frágil. Pero si uno hace un esfuerzo mayor, busca en su Biblia, medita, reflexiona, lo escribe, es mucho más difícil olvidarlo. Así que buen trabajo, Carlita. Ok, me encanta lo que dice Oseas 6:6. Dice, porque más me deleito en la lealtad. Recuerden que el hechicero no estaba siendo leal. Dios le había pedido algo, pero el hechicero estaba tratando de torcer el brazo a Dios. Él dice, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Lo que estamos haciendo ahora, hermanos, tratando de conocer el corazón, el carácter de Dios, dice que eso le deleita a Dios. ¿Quién se ha levantado hoy día temprano? Ha preparado su Biblia, su tiempo, su espacio, el celular. Ahora voy a escuchar. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Bueno, quiero que sepan que en eso se deleita el Señor. ¿Lo dice el Carlitos? No. Lo dice Oseas 6:6. Lo dice la Biblia, porque más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Hoy ustedes están conociendo a Dios. Hoy todos nosotros estamos haciéndolo. Entonces, ¿qué continúa? En Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 15, dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Balaam conocía la voz del Señor. Él había escuchado directamente, audiblemente, había visto al ángel, había visto cómo su burra hablaba y lo reprendía.
Él tenía claridad de qué es lo que Dios le había pedido, pero él no estaba dispuesto a obedecer. He aquí, dice el profeta, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque podemos conocer la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos está pidiendo tal cosa, pero mi corazón quiere más lo otro. Entonces, bueno, está bien, voy a hacer lo que yo quiero y el lunes o el domingo voy a ir al culto y voy a presentar mi ofrenda y todo está bien. Y no pasó nada. No, dice que el Señor no se complace en eso. Él se complace en la obediencia y en prestar atención. Qué interesante prestar atención. Podemos estar ahora, por ejemplo, escuchando esta enseñanza, pero también estar viendo mi Instagram o mi Facebook o pensando en qué voy a hacer más tarde. Aquí dice que prestar atención le complace así. En Proverbios 21:3 dice, el hacer justicia y el derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Entonces vamos viendo que Dios hay cosas que prefiere más, que le agradan más que los sacrificios, de los holocaustos, que las ofrendas que se le hacían en ese tiempo. Hay cosas que prefiere más, que lo conozcan, la lealtad, la justicia, el derecho. También le gusta mucho al Señor la obediencia y que se preste atención. Pero también Lucía nos puede compartir qué dice el Salmo 51:17. ¿Cuáles son aquellas ofrendas o aquellos sacrificios que Dios no va a despreciar? Un espíritu contrito y un corazón contrito y humillado. El verdadero arrepentimiento, el buscar la voluntad de Dios, alinear nuestra voluntad con su voluntad. Pero para eso tenemos que ser humildes, primero tener convicción del pecado que mora en nosotros o de los pecados, y buscar ese arrepentimiento que nos llega con el Espíritu Santo, ¿no?, que obra en nosotros. Y así vamos a poder buscar la voluntad de Dios y querer hacerla en nuestra vida, ya que Dios se complace en un hijo obediente. Okay, gracias Lucía, buen trabajo. Y ahí quiero añadir no solamente obediente, sino humilde, porque puede pasar, yo pensaba y meditaba, ¿qué pasaba si en medio de todo este camino ya hizo tantas cosas mal Balaam, pero en medio del camino dice, ya es suficiente, me voy a humillar a Dios, me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo y voy a volver mi camino, voy a dejar este camino perverso y voy a seguir el camino de la voluntad de Dios? ¿Qué dice? O sea, él podría haber pensado, pero Dios ya no me va a aceptar, ya me equivoqué mucho. El Salmo 51 dice, no despreciarás al corazón contrito y humillado. Si Balaam realmente quería ofrecer una ofrenda a Dios, pues la ofrenda que debió haber dado a Dios es su corazón humillado, su corazón arrepentido de lo que estaba haciendo. Esa era la ofrenda que Dios no iba a despreciar. Y eso también va para nosotros, hermanos. Si nosotros estamos en un camino, o conocemos a alguien que está en un camino que uno ve y dice, este camino no va a terminar bien, esto no está bien, pero a veces es cuando nuestra voluntad no se sujeta a la voluntad de Dios, pues es una voluntad rebelde, ¿no? Es una voluntad que se ciega, dominada por nuestros impulsos y nuestros deseos. Entonces es muy difícil detener a la persona en eso, muy difícil detenernos nosotros si estamos yendo en ese camino. Y podemos llegar a pensar, pucha, y ahora, pero ya he hecho tantas cosas mal y ahorita arrepentirme, Dios no, Dios no va a aceptar mi arrepentimiento. El Salmo 51 dice que Él no va a despreciar ese arrepentimiento. Él no va a despreciar, que más bien le agrada. Entonces, gracias Carlita, gracias Lucía por su colaboración.
Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿se puede comprar el favor de Dios? Ya terminando el estudio, hermanos, nos hacemos esta pregunta. ¿Se puede comprar el favor de Dios? Y van a surgir otras preguntas. ¿Por qué hago ofrendas a Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene el favor de Dios? ¿No? Si no se puede comprar el favor de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios tiene su favor? Si hago ofrendas a Dios, entonces Dios está en deuda conmigo. El favor de Dios viene por las obras. Entonces vamos a ver un pequeño relato en Hechos 8. Cuenta la historia de un mago, el mago Simón. Bueno, el mago Simón vivía y ganaba su dinero de hacer sus hechizos. Esto está en el Nuevo Testamento, no estamos hablando después de la muerte de Jesús y resurrección. Entonces este mago se encuentra con los apóstoles y ve que ellos tenían el poder del Espíritu Santo y eran más poderosos que el mismo mago. Y él dice, pucha, yo también quiero eso porque me va a ayudar a ganar más dinero. Entonces junta todo su dinerito y va y les entrega el dinero a los apóstoles y les dice, por este dinero lo único que te pido es que me des una porción del Espíritu Santo para que yo tenga ese poder. Y claro, pues con eso ganar dinero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es tremendo. Parece, por lo que sucede, parece que Dios lo castiga inmediatamente. Los apóstoles reaccionan de una manera muy ofendidos, están muy ofendidos por lo que ha hecho este hombre. Y al final terminan pero rogando por su vida porque Dios lo empieza a castigar y parece que va a morir. Entonces ellos empiezan a pedir que Dios lo perdone, ¿no? Entonces, eso también pasa en el Nuevo Testamento como pasó en el Antiguo y también pasa hoy en día. Se puede comprar el favor de Dios. Hay personas que piensan que sí. Algunas veces, cuando no tenía cable o no podía dormir, me levantaba muy temprano y prendía la tele y aparecían algunos canales entre comillas, cristianos, en los que decía, venga y compre esta rosa. Esta rosa ha sido bendecida por no sé quién, y si usted compra va a venir la prosperidad a su casa. Compre esta de aquí, cómprelo de allá, obtenga esto con dinero, y si lo obtiene va a recibir el favor de Dios. Y mucha gente lo hace. Hay gente muy rica gracias a que mucha gente cree que se puede comprar el favor de Dios. Ven y siembra tu semilla y después Dios te dará mucho más. Es decir, entonces Dios me debe si yo ofrendo. ¿Por qué hago ofrendas a Dios? ¿Qué dice el Salmo 50, 14, 23? Si alguien, hermano, lo puede buscar. Salmo 50, 14 y Salmo 50, 23. ¿Qué dice, hermano? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el Salmo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino le mostraré la salvación de Dios. Perfecto. Muchísimas gracias, Amparo. ¿Por qué alabamos al Señor? Cuando la alabanza se refiere mucho a una acción que refleja gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces levantamos alabanza, cantamos, recordamos ese momento que teníamos aflicción o el momento que tenemos aflicción, pero reconocemos que Dios nos ha ayudado, que nos está ayudando, entonces levantamos cántico, levantamos alabanza. Otra versión dice del Salmo 5:14 que a Él le gusta la acción de gracias, que Él honra a quien ofrenda con acción de gracias y a aquel que cumple sus votos.
Es decir, ¿por qué hago ofrendas a Dios? ¿Cuál debería ser la correcta motivación o intención de mi corazón? Pues la gratitud. No lo hago para que Dios después me dé. No lo hago a cambio de algo. Lo hago por lo que Dios ya me ha dado. Esa es la correcta motivación. La acción de gracias, el agradecimiento. En el verso 9 del libro que estamos estudiando dice, desde las cimas del precipicio los veo, está hablando el brujo de Israel, los veo, los miro desde las colinas, veo un pueblo que vive aislado, apartado de otras naciones. Y aquí quisiera preguntarle a Stephanie, ¿qué hace que el pueblo de Dios sea un pueblo diferente o apartado de otras naciones? No me puedo fijar ahora si Stephanie está conectada. A ver. Ahí está, Stephanie, no sé. Bueno, parece que no está conectada, me hubieras escuchado. Entonces, bien. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene su favor? La respuesta está en Éxodo 33:16. Éxodo 33:16 nos va a decir, si alguien lo puede buscar, hermanos, me ayudaría un montón, pero si no, aquí lo tengo. Pues dice, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene el favor de Dios? Pues porque Dios está con ellos. ¿Por qué el pueblo de Dios es el pueblo de Dios? Porque Dios está con ellos. Solamente por eso tienen su favor. No necesitan nada más. Que Dios, que la presencia de Dios esté en medio de su pueblo. Tenemos la promesa de que la presencia de Dios mora en nosotros. Entonces debemos cultivar esa presencia. Sed santos porque yo soy santo. Significa estar apartados, ¿no? El pueblo de Dios era un pueblo apartado. Dice el brujo cuando ve al pueblo de Dios, es un pueblo diferente, es un pueblo aislado, es un pueblo apartado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene estas bendiciones? ¿Por qué las promesas se cumplen a pesar de todo? Porque Dios está en medio de su pueblo. Y eso hace la diferencia. Y finalmente, este favor se va a obtener por obras. Sabemos que no. Sabemos que el pueblo de Dios cometía muchos errores, igual los que no eran del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios les da por misericordia, no por gracia, les da su favor. Y para terminar, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para que podamos aplicar a nuestro diario vivir. La primera es, habíamos visto por qué ofrendar, ¿no? Vamos recordando, ¿por qué vamos a ofrendar? ¿Quién se acuerda, hermanos, cuál debería ser la correcta motivación al momento de llevar un sacrificio, si quieren, como sería en el Antiguo Testamento, a Dios? ¿Cuál sería la correcta motivación de ofrendar a Dios? Carlitos, perdón, he preparado mi tema, entré un poco atrasadito. Adelante, Amparito, a ver. Bien, dame un ratito, Amparito, ahorita te voy a... Sí, ahorita llega tu pregunta. Bien, entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cuál sería, según el Salmo 50:14, la correcta motivación? Si Balaam estaba cometiendo el error de querer ofrendar a cambio de algo, ¿cuál sería entonces la correcta motivación de ofrendarle a Dios? Por gratitud. Yo, Carlitos. Adelante, por favor. Acción de gratitud. Muy bien. Ahí lo decía Lucía, y lo decía Karen, por acción de gracias. Y para que haya acción de gracias es importante que nosotros hagamos el esfuerzo también de recordar qué cosas ha hecho Dios por nosotros. Desde el principio, cuando la iglesia de Éfeso
estaba llena de obras, Dios le dice, a ver, tranquilo, recuerda tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Todos hemos tenido un inicio con el Señor. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo éramos antes? ¿Qué ha hecho Dios en el transcurso de este tiempo en nuestras vidas? ¿Será que podemos, con esos recuerdos, ir delante del Señor y presentar nuestra ofrenda con una intención diferente a la de, Señor, te estoy dando para que tú me des? Sino más bien, Señor, te quiero entregar esto como gratitud por lo tanto que has hecho por mí. Primera aplicación. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¿Tienes votos al Señor? ¿Tienes algún trato con Él? ¿Has hecho algún pacto al Señor? Voy a hacer esto, Señor, te prometo. Bueno, cumple tus votos al Señor. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Balaam pudo ordenar su camino, pudo ser agradecido con Dios, pudo presentar un corazón constrito y humillado delante de Dios. Y ahí dice, el que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Bien, ¿por qué ofrendar? Por eso. Otra segunda aplicación, el amor, hermanos. El amor, Marcos 12:33. ¿Qué dice Amparito? ¿Y qué es lo que tú nos puedes hablar sobre estos versículos? Sí, Carlitos. De acuerdo, ¿no? La pregunta, creo que el primer mandato que Dios nos ha dado es amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mayor holocausto o sacrificio que debemos nosotros a Dios, ¿no? Porque Él nos amó primero y Él murió por nosotros también. Y dentro de esto, ¿no? Yo creo que Dios nos pide, ¿no? Que seamos piadosos, que seamos misericordiosos como Él ha sido, que nos entreguemos, ¿no? Que debemos querer a las personas que nos hacen daño, que no nos quieren. Debemos dejar muchas costumbres por Él debemos hacer esos sacrificios, dejar las malas costumbres, incluso a veces hasta a familiares que hacen cosas que a Él no les gusta, dejar las fiestas, el beber, el alejarse de las amistades que nada bueno nos traen, dejar la idolatría, dejar de amar a las imágenes, al dinero. A veces amamos el recuerdo de nuestra mamá que se ha ido, nuestro papá, más que a Dios a veces. Debemos dejar de hacer cosas que a Dios no le gustan, ¿no? De murmurar, de hablar malas palabras. Entonces todo esto está, yo creo, encerrado dentro del mandato que Dios nos da, ¿no? Que lo amemos a Él sobre todas las cosas, que lo pongamos en primer plano, sobre todo en lo que vivimos, ¿no? Que seamos leales, que amemos, porque Él es leal, Él no es un Dios mentiroso, dice, ¿no? Su palabra. Entonces quiere igual que no mentamos, que amemos como Él ha amado, ¿no? Nos ha amado, nos ha sacado de tanta miseria, de tanta cosa mala. Entonces, todas estas cosas yo creo que Dios ama y quiere que nosotros amemos también, ¿no? Las cosas buenas. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? A la que Dios dice, ¿no? Qué holocausto, qué sacrificio. Dios no nos pide sacrificio por ejemplo, de dinero o de cosas que hagamos. Él nos pide ese sacrificio, que son sacrificios verdaderos, que nosotros entreguemos nuestro tiempo, que le amemos, que amemos a los que no nos hace todo lo que he mencionado, ¿no? Entonces, ese es el sacrificio que nosotros debemos hacer, de dejar lo malo y ir a lo bueno, buscar su camino, dar el tiempo por Él, para Él, el tiempo que tengamos, porque a veces lo entregamos a todo, hasta a veces a los quehaceres de la casa, o a veces
a ir o estar con los familiares o querer compartir. Entonces, todas esas cosas, ¿no? de nuestra vida, Dios quiere que cambiemos, ¿no? Que en todo lo que hagamos esté Él primero. Aún si salimos de la primera, despertamos, lo primero debemos dar las gracias a Él porque tenemos vida en el tiempo, tenemos la oportunidad de un día más poder hablar de Él, poder ver realmente como dice su palabra, todo es mío, dice. O sea, yo me acerco a la ventana y veo y digo, Dios mío, ¿cómo es tu creación? Veo todo Cochabamba. Y ahí digo, ¿no? Todo esto es tuyo, Señor, todo esto. Entonces eso es lo que Dios quiere. Carlitos, esa ofrenda, ese sacrificio, no quiere otro tipo de sacrificio. Esa sería mi respuesta. Muy bien, gracias, Amparito. Y así es, vemos que la primera aplicación era pues la acción de gracias. Y la segunda sería el amor, una motivación. ¿Dónde encuentro la motivación? ¿Qué sentimiento puedo cultivar dentro de mí para poder hacer una correcta ofrenda? Pues el amor va a ser una de las mejores. Vemos que Balaam amaba más el dinero que a Dios. Y en Marcos 12, Amparito nos contaba que lo más importante en realidad es amarle a Dios con todo el corazón. Es decir, mis deseos del corazón, ¿no? Mis sueños del corazón, que estén alineados a su voluntad. Con todo mi entendimiento, con todo mi razonamiento, con toda mi alma. ¿Qué es la alma? Es pues nuestra voluntad, ¿no? Con todas nuestras fuerzas. Una forma correcta que podemos aplicar el día de hoy para ofrecer a Dios una ofrenda, después amarle. Y la tercera aplicación la vamos a ver en el amor al prójimo. En Mateo 12:7 dice lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificio. Los 6 primeros versículos de este capítulo hablan mucho del sacrificio. Hemos dado vueltas alrededor de este tema y llegamos y cerramos con esto. El Señor Jesús enseñando a sus discípulos en el Nuevo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio. Reprendiendo a los fariseos que estaban enfocados en otro tipo de sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Misericordia a quién? ¿Hay que tenerle misericordia a Dios? No. Misericordia al prójimo. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo puedo ofrendar a Dios? Pues teniendo empatía con aquel que sufre, con aquel que ha tomado malas decisiones, o que lo está haciendo, o que lo ha hecho, y que está sufriendo las consecuencias de eso. Misericordia quiero y no sacrificio. E incluso con nosotros mismos, el pedir misericordia para nosotros y no tratar de comprar el favor de Dios y decir, ya está, lo voy a arreglar con esto que voy a hacer. No. Pedir misericordia es lo que quiere también el Señor. De esa forma podemos hoy día redireccionar todas nuestras acciones correspondientes a lo que es ofrecer ofrendas, valga la redundancia, a Dios. Muy bien, hermanos, les doy muchas gracias por su tiempo. Nos hemos extendido un poco. Gracias a todos los que han hecho su tarea. Les va a servir más a ustedes que a mí mismo. Realmente es algo bueno para ustedes. Traten de hacerlo siempre, meditar en la Biblia, buscar otras versiones, reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Gracias a todos, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana para orar y el próximo jueves para continuar con el estudio.